Esta noche en Frente a Frente nos acompaña para hablarnos precisamente de este tema que sigue generando dolor en el pueblo mexicano. Está con nosotros el analista y profesor del Colegio de México, el señor Sergio Aguayo, al cual agradecemos que esté con nosotros. Sergio, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar en cierre de edición. Usted ha hablado de las causas profundas de este caso. ¿Cuáles son? Para mí en este momento es el pacto de impunidad que existe entre los presidentes mexicanos y el ejército o las Fuerzas Armadas, a las cuales se le tolera que den la información, entreguen la información que ellos desean. El motivo de la disputa con los padres de Ayotzinapa tiene que ver con 866 hojas que pidieron por escrito. Tengo la copia de la carta. El miércoles pasado el presidente le dijeron, estos son los folios que queremos, no les han entregado y no les piensa entregar los documentos, lo cual es parte de un patrón, porque también las víctimas de la guerra sucia, eh, la Comisión de la Verdad se ha quejado que no están recibiendo la información del ejército y de otras dependencias. En otras palabras, es transparencia frente a opacidad, alianza del presidente con los militares o con las víctimas. Y este presidente decidió aliarse con los militares y no con las víctimas. He escuchado una frase que la ha repetido de una forma u otra usted, donde dice que un gobierno, un Estado que no controla la violencia es prácticamente incapaz de proteger a sus ciudadanos. ¿Me podría hablar más sobre esto? Bueno, sí, es evidente y eso eh, es una historia muy compleja de un siglo, pero las Fuerzas Armadas, las policías, fueron creadas en México para controlar a los ciudadanos, no para protegerlos. Y aun cuando han cambiado bastantes cosas, no somos el mismo país, sigue habiendo esa incapacidad de los presidentes, de todos, incluido este, que pensábamos que era diferente, de entender que pues todos tenemos que rendir cuentas con uniforme o sin él, estemos donde estemos, tenemos que rendir cuentas. Así son las democracias y eso es lo que no está sucediendo en México en este momento. Y como no les está entregando los documentos y como el presidente culpa a los asesores de los normalistas, los padres le dijeron en la reunión privada, oiga, nosotros sabemos leer, sabemos entender y tenemos mucha claridad de lo que está pasando y ustedes no nos están entregando los documentos, punto. No Se- grabaciones, documentos. Ellos piden documentos. Tengo la carta. Lo que hizo el presidente en su mañanera no es cierto. No le pidieron las grabaciones en esa carta. En esa carta le piden 866 hojas contadas. ¿Hay alguna semejanza cuando usted habla de Tlatelolco con Ayotzinapa? Bueno, hay similitudes y hay diferencias, por supuesto. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz era represor y le tendió una trampa al ejército, lo mandó sin informarle que iba a ser acribillado desde las alturas por otros militares, y eso generó una matanza. Y hubo una cerrazón de 50 años, nos tardamos 40, 50 años, yo escribí 4 libros sobre el tema, hasta que logramos saber lo que había pasado. En el caso de Ayotzinapa, el patrón sigue siendo parecido, pero hay grandes diferencias porque ahora sí hemos podido tener acceso a la información de manera más rápida. Es decir, y llegaron las misiones internacionales a investigar y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió al GIEI que hizo muy buen trabajo de investigación. Es decir, sí hay diferencias, hemos cambiado, pero lo que no acaban de entender ni el presidente ni los militares es que en una democracia pues no hay de otra. Queremos saber si la complicidad de algunos militares con los narcotraficantes es, son casos aislados o estamos ante un patrón sistémico que necesita ser atacado de diferente manera. Es el deseo de saber la verdad. De eso se trata. Sergio, la participación del crimen organizado, y usted lo menciona en lo último que acaba de decir,
¿Qué tan profunda es esa participación y qué tan arraigada está dentro de los posibles socios o cómplices que puedan tener dentro del gobierno o dentro de la milicia? Mira, es enorme, pero desconocemos la profundidad porque no tenemos acceso a los documentos. La impunidad, es decir, la protección a los narcotraficantes primero y al crimen organizado después empieza en los años 20, cuando se protege a a los traficantes de alcohol y drogas. Ahora se ha extendido el crimen, migración, tráfico de personas, prostitución, etcétera. Pero la protección sigue existiendo. Lo que no estamos pudiendo lograr es que haya verdad, que es el peldaño previo a la justicia. No podemos tener justicia sin tener verdad, sobre todo en casos tan complejos como el de Ayotzinapa, en el cual están imbricados las policías del municipio de Iguala, las policías estatales, los militares que estaban ahí acuartelados. Es decir, necesitamos precisión para ser justos, para no responsabilizar a toda una institución. Yo estoy convencido que el ejército tiene una gran cantidad de oficiales y tropa honestos, pero lo que no podemos es aceptar una negativa para entender lo que pasó al interior de las Fuerzas Armadas. Y bueno, el problema es que al parecer esa parte no quieren darse cuenta que tenemos el derecho a entender la magnitud de la penetración del crimen organizado, no el narcotráfico, crimen organizado en las instituciones del Estado y en la sociedad Y mexicana. como bien dice usted, urge la verdad. Sergio, le agradecemos muchísimo su participación en Cierre Edición. Gracias por estar con nosotros. No, no, un placer como siempre, Gracias, desde hace Sergio. muchos años. Muy bien. Hasta luego.